Esto es TV Finanzas, un espacio del programa de Ingeniería Financiera. Muy buenas tardes, esto es TV Finanzas, un programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. Hoy nos encontramos con Lupe Ruiz, mi compañera, y quien les habla, Carlos Gómez. Somos estudiantes de Ingeniería Financiera. Para hoy tenemos invitados especiales y temas relacionados con las finanzas a nivel global y temas relacionados con la ingeniería financiera como pregrado. El siguiente es el orden de la misión para este primer programa de TV Finanzas. Globo País, experto financiero y conoce el PIB. Globo País. Conoce y actualízate de indicadores, mercados, recursos, monedas y las principales características de un país de Latinoamérica y el mundo. Para Globo País tenemos noticias relacionadas con los resultados de Estados Unidos para este tercer trimestre del año 2014. También vamos a hablar de las Bitcoin, de África y de la FED. Iniciando por África, los países africanos crecen en un promedio anual del 5%. Están haciendo emerger una nueva clase media que está dinamizando el continente. El crecimiento económico y demográfico que está experimentando África representa un gran potencial para las empresas españolas. Este continente liderará el crecimiento en los próximos 25 años. Y así como se ha perdido el tren de Asia, se dice que el tren de África no se puede perder. Sudáfrica, Namibia, Botsuana y Ghana han avanzado tanto en seguridad jurídica y calidad de sus administraciones, donde las compañías españolas sí están invirtiendo. Además, Sudáfrica es el país más desarrollado y con mayor renta per cápita de África. Tiene un riesgo financiero muy bajo, con un rating inferior al de España, y ofrece seguridad para operar. Mozambique y Kenia tienen gobiernos que planean inversiones importantes para los próximos 5 años en minería, petróleo y gas, tras haber descubierto importantes yacimientos. Sudáfrica cuenta con 47 millones de habitantes y tras haber desarrollado su minería, ahora emprende el desarrollo del sector energético, para el que necesita construir todo tipo de infraestructuras, y aquí las compañías españolas podrían aportar su experiencia, sobre todo en instalaciones hidráulicas y de energías renovables, que son los que están licitando actualmente. También existen oportunidades en telecomunicaciones, ya que el país va a ampliar su ancho de banda, así como los productos de consumo. Nigeria es un país con más de 60 millones de habitantes, pero se prevé que para el 2050 tenga 400 de los 2 millones que formarán la población de África, con un crecimiento económico del 8%. Los productos de consumo básico y los teléfonos móviles son negocios en crecimiento en este país y construyen sus infraestructuras de electricidad, agua y transporte. Además, Angola crece al 7% anual y todas las infraestructuras por hacer tras la última guerra que acabó en el 2002. Las industrias extractivas y mineras tendrán oportunidades, como también las proveedoras de servicios. También se dice que hay negocios de explotación agrícola y yacimientos de petróleo en Marruecos, y en el sector agroalimentario, energías renovables, turismo, agua, transportes y construcción de viviendas. En Kenia, Ghana, Tanzania, Etiopía y Costa de Marfil. Entonces, invertir en países africanos es bastante bueno para estos áreas. En cuanto al tema de la FED, da el penúltimo paso antes de abandonar la compra de bonos. La Reserva Federal recortó, entre otros, 10.000 millones de dólares el mecanismo que utiliza para comprar deuda pública hipotecaria, con lo que el estímulo que inyecta a la economía queda reducido a tan solo 15.000 millones. Es el penúltimo paso antes de que el Banco Central de Estados Unidos desmantele por completo el programa de octubre. Los tipos de interés se mantienen intactos en el 0% y seguirán ahí durante un tiempo considerable. La FED prepara una política monetaria ultralaxa que pronto será cosa de la historia, pero en este momento considera prematuro señalar un cambio de política, y eso crea incertidumbre, sobre todo cuando se materializará el primer incremento de los tipos en 8 años. La inflación sigue dando margen a la Reserva Federal para volver poco a poco a la normalidad monetaria. Los precios de hecho cayeron en agosto el 0,2%, es el primer descenso en 16 meses. La tasa anual queda en 1,7%, 3 décimas debajo del de julio y 3 décimas menos también que la referencia que se utiliza del Banco Central. Este relajamiento quitó, por tanto, presión para que modificara del comunicado la referencia de los tipos. Algunos miembros de la FED
quieren que se haga pronto el alza de las tasas de los tipos, pero Janet Yellen sigue diciendo que es necesario esperar un tiempo considerable para que esto pase, aunque ya quitaron los estímulos, algunos estímulos de la política monetaria que venían manejando. Ella dice que necesariamente el empleo tiene que seguir bajando y que se tiene que llegar a un pleno empleo para que se puedan desmantelar todos los estímulos necesarios para volver a darle confianza a la economía de los Estados Unidos. Y aunque sí ha venido bajando la tasa de desempleo y la inflación ha venido subiendo en incrementos, digamos, que no se esperaban, es necesario seguir esperando a cómo reacciona la economía. Para el día de hoy tenemos una noticia muy importante que tiene que ver con las Bitcoin. La pregunta es, ¿habrá llegado la hora de invertir en las criptomonedas? Los inversionistas, que también tienen el apetito y el estómago para la volatilidad, podrían considerar las llamadas criptomonedas o Bitcoin. La mayoría de los inversionistas han escuchado hablar de Bitcoin luego del crecimiento fenomenal que registró el año pasado. Bitcoin, una divisa electrónica creada por computadoras que generan una serie de números únicos a través de complejos problemas matemáticos, se venden en mercados no regulados y es aceptada por una creciente cantidad de personas y comercios debido a la velocidad y bajos costos de transacción. Bitcoin valía prácticamente nada en sus inicios y en esta semana costaba tan apenas $377 el Bitcoin. Otras criptomonedas tienden a tener un valor inferior, pero las criptodivisas, como un grupo, están llamando la atención como una posible alternativa de inversión. CoinDesk, una publicación en línea que sigue de cerca el desempeño de las divisas digitales, estima que a finales de este año habrá unas 8 millones de cuentas para transar bitcoins, conocidas como billeteras, y unas 100.000 empresas que acepten el bitcoin. Esta noticia es muy importante debido a que para nuestro sistema financiero, tanto colombiano como a nivel internacional, podría repercutir y podría tener algunos inconvenientes en cuanto a las transacciones de estas divisas. Como ya lo veníamos hablando, se negocian en mercados OTC y no son reguladas por ningún banco central. La siguiente noticia tiene que ver con los Estados Unidos y su economía y el crecimiento que tuvo para este tercer trimestre del año 2014. La economía estadounidense se expandió nuevamente en el tercer trimestre, indicio de un crecimiento sostenido alimentado por los consumidores y las empresas del país, pese a los crecientes temores en torno a la salud de las economías extranjeras. El Producto Interno Bruto avanzó a un ritmo desestacionalizado anual del 3.5% en el tercer trimestre, según datos publicados por el Departamento de Comercio estadounidense. Los economistas consultados de Wall Street Journal esperaban un crecimiento del 3.1% en el trimestre. Este crecimiento se produce tras un irregular primer semestre. La economía se expandió un 4.6% interanual en el segundo trimestre tras contraerse un 2.1% en el primero. El PIB ajustado a la inflación aumentó el 2.3% interanual. El crecimiento económico durante la expansión actual ha sido modesto en comparación con los estándares históricos del país, pero aún así podría ser la envidia de muchos de las demás economías avanzadas. Los detalles de las cifras publicadas muestran que el gasto de los hogares aumentó en 1.8% por debajo de la tasa de crecimiento del 2.5% del trimestre anterior. El consumo personal, responsable de la mayoría de la actividad económica, se vio favorecido por las ventas de bienes duraderos como los automóviles y vehículos recreativos. Esto es todo para hoy. Para TV Finanzas, Carlos Gómez, estudiante de Ingeniería Financiera. Conoce el PID, Programa de Ingeniería Financiera. La primera invitada especial es la doctora Elisa Piedrahita, decana del Programa de Ingeniería Financiera. Bienvenida, doctora Elisa, a esta primera emisión de TV Finanzas. Agradezco mucho su presencia. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muy amable por esta invitación. Me parece muy importante este primer programa de TV Finanzas para que podamos divulgar lo que es la ingeniería financiera, sobre todo en la Universidad Piloto, a la comunidad académica. Me parece muy importante. Muchas gracias, Guadalupe. Para empezar, quisiera preguntar qué es la ingeniería financiera y cuál es la diferencia de estudiar ingeniería financiera a estudiar administración de empresas, economía o finanzas internacionales. Perfecto.
La ingeniería financiera tiene unas características muy especiales, muy connotadas en las finanzas, en el mundo académico y en el mundo empresarial. Entonces nosotros siempre hemos tenido como definición de la ingeniería financiera un conjunto de saberes donde confluyen tanto las matemáticas como la estadística, como la física y la economía, obviamente acompañadas con las TICs, y que se ocupan con criterio, ingenio y buen juicio, por ser ingenieros, del diseño, desarrollo e implementación de proyectos, modelos e instrumentos derivados y orientados hacia, obviamente, innovación financiera. ¿Frente a qué? Frente a oportunidades de crecimiento, desarrollo o también de alternativas de solución a problemáticas de carácter económico financiero, dada que la economía también es ciencia y es nuestra base de análisis, y en unos ambientes que es lo que también la diferencia del resto, caracterizados por la incertidumbre y el riesgo, ¿cierto? Entonces tú me preguntabas de la otra parte, ¿en qué se diferencia? Como tú puedes anotar con todos los componentes que tiene la ingeniería financiera, que es un conjunto de saberes, es la diferencia fundamental entre un programa, por ejemplo, de finanzas, en la parte cuantitativa, la parte de ser ingeniero, la parte de creatividad y diseño. Eso no la tiene un especialista en finanzas o un conocedor del tema de finanzas. En cuanto a negocios, pues negocios toca una parte específica de todo lo que es la negociación, mientras que la ingeniería, como te decía, con su componente matemático, estadístico, financiero, le da un ambiente mucho más analítico y mucho más cuantitativo. Y en cuanto a la parte contable, pues la parte contable es un insumo de nuestra carrera, obviamente. Todos tenemos que tener nuestras bases contables, pero es solamente esa parte de la contabilidad, una parte específica del tema de las finanzas. Claro que sí. Bueno, doctora Lisa, ¿cómo es la relación y el proceso de formación académica entre los estudiantes y, digamos, los directivos del programa de ingeniería financiera? Perfecto. Es una relación que es supremamente cercana, Guadalupe, porque, como tú bien lo has podido experimentar, por filosofía de la universidad, es una universidad que es de estudiantes para estudiantes. Entonces la cercanía es muy grande entre lo que, partiendo de la decanatura, la coordinación académica y el equipo directivo, todos los docentes de planta, pues estamos muy cercanos a los estudiantes para que estén cerca de lo que estamos desarrollando, de lo que estamos creando. Es más, los hacemos partícipes tanto del comité académico del programa como de todos los eventos. Ahora que se realizó un seminario internacional, los estudiantes están participando con los directivos, con los docentes, en todas las decisiones, en todos los proyectos que hacemos dentro del programa. Claro que sí. ¿Qué herramientas tienen los estudiantes de ingeniería financiera aparte de su malla curricular? Tiene muchísimas ya herramientas, pues de hecho estamos ubicados en una de ellas, que es como laboratorio financiero, el punto de la Bolsa de Valores de Colombia, que ahora la ingeniera Carolina, me imagino que le vas a preguntar, para que nos explique todo lo que se está haciendo acá. Aquí tenemos también el laboratorio, la herramienta de Bloomberg, para complementar todo lo que es el laboratorio financiero. Tenemos otros módulos también de herramientas útiles que se utilizan en el mercado para que los estudiantes salgan con esa competencia académica, pero que a la vez es empresarial, de desarrollar esas temas y esas políticas. Eso en cuanto a lo del laboratorio. En cuanto a que nosotros hacemos otro tipo de actividades académicas, como son los viajes académicos, hemos tenido la oportunidad de ir a Argentina, a Chile, a Europa, donde los estudiantes tienen la oportunidad de revisar todos sus temas académicos en otro mundo, digámoslo, y en otras universidades. También tenemos, como acaba de suceder, el seminario internacional, donde invitamos conferencistas internacionales que a la vez son académicos y a la vez ellos están trabajando en el tema específico de lo que enseñan. Entonces, ese tipo de actividades y ese tipo de eventos hacen que los estudiantes puedan ver sus temas académicos, sus temas específicos, mirándolos de cara a la realidad económica financiera del país. Claro que sí. Bueno, por último quisiera pues que nos dijeran a todos cuáles han sido esos logros
que ha tenido el programa de ingeniería financiera a lo largo pues, de lo que lleva en el mercado. Perfecto. Aprovecho la ocasión para contarles que llevamos 17 años en el mercado, el programa de ingeniería financiera siendo líder de varios proyectos académicos. Hemos tenido logros muy interesantes desde la participación de estudiantes en eventos internacionales, que ya la ingeniera Gloria les adelantará un poco, en eventos internacionales, participación en artículos, en revistas indexadas. También los estudiantes están participando en el concurso de la Bolsa Millonaria desde que se instaló, y también en Arquitectos del Mercado, que es un proyecto de investigación muy interesante que sacó tanto la Bolsa de Mercados como la Bolsa de Valores como el Autorregulador del Mercado, para que los estudiantes de las universidades puedan participar en proyectos de investigación y se midan con otras universidades a nivel país y a nivel internacional en ese tipo de concursos, tanto como el de la Bolsa de Valores como en los de investigación aplicada, donde la Universidad Piloto se ha destacado por sus proyectos, siendo para mí de verdad que es viendo la diferencia fundamental con otras profesiones, como tú me preguntabas, de esa parte cuantitativa e ingenieril que se le aplica a las finanzas. Creo que ha sido el éxito de poder concursar y poder destacarse el programa en otros aspectos y en otros niveles que no sean solamente dentro del aula académica, sino ya la medición que nosotros nos hacemos como universidad y como programa ante otras instancias del mundo financiero y del mundo académico. Claro. Muchísimas gracias, doctora Elisa, por acompañarnos en esta primera emisión de TV Finanzas. Para nosotros es un placer tenerla. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Tenemos a nuestra segunda invitada, que es la ingeniera financiera Gloria Borges, que es la coordinadora de egresados. Bienvenida, Gloria, a esta primera emisión de TV Finanzas. Muchas gracias, Guadalupe, por invitarme y pues por hacer parte de esta primera emisión de TV Finanzas. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿cuál es el impacto de los egresados de ingeniería financiera en el mercado laboral? Bueno, debido a todas las competencias y los perfiles que adquieren en su formación el ingeniero financiero, pues hemos sido muy bien acogidos por el mercado laboral y también demandados. Actualmente el 88% de nuestros egresados está trabajando, el 4% se encuentra por fuera del país y un 10% pues no está trabajando formalmente. Adicionalmente, los ingenieros financieros se desempeñan de manera independiente, o sea, hacen asesorías y consultorías financieras, o también pues tienen su propia empresa. Digamos, los que se encuentran fuera del país, ahorita están en países como Panamá, Noruega, Arabia Saudita. Un ingeniero financiero nos vino a visitar hace poco, él trabaja en Panamá, es director financiero de inversiones en el Banco Universal Banesco. También tenemos ingeniero financiero en Noruega, analista de crédito. En Arabia Saudita tenemos un ingeniero financiero que está trabajando en el área de seguros como director de siniestros. En Australia también directora administrativa. En Francia, en Canadá también tenemos un ingeniero financiero pues, que es socio fundador de una MIPYME, que también está trabajando en Canadá. Y adicionalmente tenemos egresados destacados como una ingeniera financiera que se ganó una beca para ir a estudiar en Francia una maestría en regulación de riesgos financieros que la otorgó Colfuturos, y también un ingeniero financiero que se va para el Ecuador. Eso básicamente. Vale. Digamos, ¿en qué sectores o en qué áreas nos estamos desempeñando los ingenieros financieros y pues cuánto es más o menos el ingreso promedio? Bueno, el ingeniero financiero pues se destaca mucho en empresas tanto del sector real como de entidades financieras. En las empresas como tal que están ahorita, el 45% corresponden a empresas del sector financiero. Está también el 26% en lo que son servicios, el 8% industrial, pero digamos que no nos importa tanto qué sector pertenece a la empresa, sino que porque la empresa puede ser, en cualquier sector se puede desempeñar el ingeniero financiero, pero el área es, digamos, lo que nos importa que esté en el área financiera. En el área financiera se encuentra el 44% de los egresados, en la parte del área administrativa el 15%, directores es un 10%. Las áreas puntuales están tesorería, planeación financiera,
en presupuestos, en inversiones, en investigaciones, también en el área de auditoría, y los cargos como más representativos que encontramos de los egresados pues están analistas de inversión, analistas financieros, directores administrativos y financieros, hay gerentes financieros, administradores de portafolios, traders, entre otros cargos representativos. Vale, también quisiera que nos contaras de qué trata la actualización profesional. Bueno, en pro de fortalecer toda la demanda que hay en el mercado, queremos que los ingenieros financieros, ya los que salieron ya hace bastante tiempito como los que están saliendo ahorita, refuercen sus conocimientos y amplíen también o tengan esa actualización profesional, ya que contamos con las herramientas del punto de la bolsa, con Bloomberg. Entonces se ha hecho, por ejemplo, el diplomado de Excel financiero, están los cursos de la bolsa, entidades también financieras que vienen a hacer conferencias, o los mismos egresados pues que vienen a contarnos sus experiencias, para que así mismo pues los ingenieros puedan retomar y actualizar profesionalmente. Adicionalmente estamos con My Oxford English para reforzar el segundo idioma. Entonces son diferentes actividades que queremos que el ingeniero financiero haga parte. Acá en la universidad existe un portal de empleo. ¿Cómo funciona? Tenemos formalmente un portal de empleo. El portal de empleo empezó a funcionar desde junio-julio formalmente. Este portal es tanto para estudiantes de último semestre como para los egresados, en el cual pueden montar sus hojas de vida. Digamos que es mucho más como prioridad a los egresados de ingeniería financiera. Obviamente se verifica que sean egresados o que estén estudiando en la universidad, e igualmente pues en las ofertas o las vacantes que ponen las empresas pues se verifica que sean realmente legales, vigentes, y ahí el ingeniero financiero monta su hoja de vida, puede mirar todas las empresas, buscar ingeniería financiera, salen muy buenas ofertas laborales, tanto nacionales como internacionales. Cuando tú entras a la oferta laboral, ves todas las características, el nombre del cargo, las características o las funciones que tienes que hacer dentro de la empresa o la entidad que te solicita pues, el ingeniero financiero, el salario, hasta el horario laboral sale súper específico ahí, el tipo de contrato. Entonces es una herramienta o una oportunidad muy buena para que pues, el egresado o los estudiantes de último semestre, si quieren mirar sus prácticas, pues pueden postularse por este medio. Se encuentran en la página de la Piloto. Por la parte de egresados dice portal de empleo, ahí también pues, pueden ingresar. Vale, muchísimas gracias, ingeniera Gloria, por acompañarnos en esta primera emisión de Finanzas. Muchas gracias por invitarme. Nuestra tercera invitada del día de hoy en la primera emisión de TV Finanzas es la ingeniera financiera Diana Carolina Ferreira, que es la coordinadora del punto de la Bolsa de Valores de la Universidad Piloto de Colombia. Bienvenida, ingeniera. Gracias por la invitación. Vale, quisiera que nos contaras un poco más acerca del punto y pues quisiera que nos dijeras qué encuentran los estudiantes en el punto de la Bolsa de Valores en la universidad. Bueno, primero tal vez definir un poco qué es este espacio precisamente en el cual hoy se está grabando el programa, y creo que hay que empezar por decir que es un espacio académico, es una oportunidad para los estudiantes no solo de ingeniería financiera, aunque es ingeniería financiera quien ha liderado todo el proyecto de punto de bolsa, sino es una ventaja para la Universidad Piloto de Colombia. Básicamente, como infraestructura, pues en el punto se encuentran algunas de las plataformas de la Bolsa de Valores de Colombia, además de la sala Bloomberg. Entonces, en ese orden de ideas, lo que encuentran los estudiantes en el punto de la bolsa, digamos que tiene esas dos connotaciones: todo lo que tiene que ver con Bolsa de Valores de Colombia y todo lo que tiene que ver con Bloomberg. Entonces, con la Bolsa de Valores de Colombia, pues al hacer parte del programa Aliados, y creo que vale la pena destacar que este punto fue el primer punto de bolsa que llegó a las universidades en Bogotá, está todo el programa de formación, todo lo que tiene que ver directamente con la BBC, sus concursos, incluyendo Bolsa Millonaria, que ha sido pues un evento en el que la Universidad Piloto de Colombia siempre se ha destacado, tanto por su participación como su desempeño en el concurso, como su numerosa participación. Lo mismo Arquitectos del Mercado,
donde creo que vale la pena destacar que en esta última versión pues el sello ha sido totalmente unipiloto, dado que en los 10 semifinalistas 7 trabajos pues pertenecieron a esta casa, y hoy los 3 finalistas, 2 son nuestros. Les podemos decir que el concurso tiene nuestro sello. Bueno, eso por el lado de la bolsa. Por el lado de Bloomberg, pues todo lo que tiene que ver con el proceso, no solo de consulta que los estudiantes vienen a hacer a la sala, sino también el tema de certificaciones, dado que Bloomberg pues permite a través de su herramienta de Bloomberg University. Y este semestre hemos iniciado un proceso de orientación en ese proceso, valga la redundancia. Ha sido una tarea en la cual pues la convocatoria masiva a realizar la certificación ha tenido gran acogida. Llevamos en los últimos 4 meses más o menos 6-7 cursos con participación en promedio de 20 estudiantes. Y bueno, ¿y qué más encuentran acá? De hecho, pues un espacio para hacer todas sus tareas, consultar a los diferentes docentes, porque acá el equipo de trabajo, si bien está integrado por el profesor Gonzalo, por el ingeniero Julián Tenjo y por mí, pues hay muchos docentes que vienen en sus ratos libres, y esto se convierte también en un espacio de asesoría, donde el estudiante pues encuentra al profesor y directamente en pantallas, en plataformas van abordando los diferentes temas. Digamos, como en cuanto al impacto, ¿cuál es el impacto que tiene el punto de valor de la bolsa acá en la Universidad de Colombia? Bueno, yo creo que podríamos hablar del impacto interno y del impacto en la comunidad en general. Entonces, en este impacto interno, pues bueno, yo creo que para los estudiantes ellos deben ser conscientes de que tienen una ventaja sobre los programas y universidades que no cuentan con este espacio, y creo que lo saben aprovechar. Nos falta todavía de generar un poquito más de conciencia para que sepan el valor agregado que tienen, pero digamos que el impacto también lo podríamos medir en lo que ha sido los diferentes cursos, capacitaciones que el punto ha liderado. Primero, visibilidad, por ejemplo, a través de los concursos y esas cosas. Y este año, por ejemplo, tuvimos varias experiencias interesantes, como el hecho de que en los cursos que se han vendido de bolsa, un 30% son estudiantes nuestros, pero un 70% son personas del común. Tuvimos en el nivel básico de cómo invertir en acciones una bióloga, un músico, un conductor. Entonces eso nos dice que estamos llegando a la comunidad y que no solo estamos posicionando la universidad, sino que estamos contribuyendo a la cultura y educación financiera. ¿Qué tipo de actividades se realizan en el punto de la bolsa este año? Bueno, este año, digamos que tenemos por destacar, aparte de la participación en iniciativas como Bolsa Millonaria de Arquitectos del Mercado, tenemos otra participación importante que de hecho se está desarrollando en este momento, que es participar del concurso de Bolsa Mexicana. Es un concurso que se llama el Inversionista Nacional del Año, pues al cual la Universidad Piloto aceptó la invitación, el reto, y en este momento pues estamos hablando de que nos estamos midiendo contra 700 estudiantes mexicanos. Entonces, digamos que una de las actividades se podría clasificar en concursos, aparte de los concursos locales de los que se participa. Hemos realizado más de 80 charlas, conferencias, que han estado orientadas por profesionales del mercado, como parte del convenio con la Bolsa de Valores, egresados, docentes, y de las cuales se han hecho de manera gratuita, y de las que han participado nuestros estudiantes de otras universidades y personas pues de la comunidad en general. Cursos como cursos de CEL, los cursos de los diferentes niveles de cómo invertir en acciones, y bueno, digamos que con proyección a otros programas de formación en los que estamos trabajando. Muchísimas gracias, ingeniera Ana Carolina. Es un placer haberla tenido en la televisión de TV Financias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Gómez, estudiante del 7º semestre de Ingeniería Financiera. El día de hoy nos encontramos con un
invitado especial, que es el economista Gonzalo Jiménez, coordinador del punto de la bolsa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se ha escuchado en los últimos 5 años, que es la educación financiera. Cuéntanos un poco, Gonzalo, ¿qué es la educación financiera? Claro, la educación financiera es ese proceso que busca acercar a las personas a los mercados de valores, a los mercados de dinero, para que comprendan cuál es el funcionamiento de los diferentes instrumentos que tienen disponibles, como las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los bonos, los CDTs, y cuando hablamos del mercado de valores, que comprendan cuál es el funcionamiento de la bolsa, cómo se mueven las acciones, cómo se mueven los bonos, cómo se mueven las divisas. Perfecto. ¿Cómo podríamos nosotros, o sea, hoy por hoy en esta era tan globalizada, en este siglo XXI, cómo podemos acceder a esta educación? O sea, lo podemos hacer por internet, podemos también ir a institutos o universidades, ¿verdad? Bien, aquí en el punto de la bolsa de valores, y es muy importante que lo notes, Carlos, nos encargamos de trabajar o de difundir esa educación financiera en las personas que estén interesadas en aprender, en conocer sobre el funcionamiento de la bolsa, sobre el funcionamiento de los mercados. Digamos que ese es uno de los grandes objetivos que tiene este punto, contribuir con la educación financiera para todo el público. Tenemos cursos gratuitos, tenemos los programas que ofrece la Bolsa de Valores y tenemos programas que ofrece la Universidad Piloto, que son de iniciativa de la doctora Elisa Piedrahita, que buscan que las personas del común conozcan un poco más del mercado de valores. Esos programas nosotros podemos acceder por medio de la plataforma, es decir, podemos conocer estos temas o esta investigación en nuestra página web de la universidad, ¿verdad? O sea, tenemos informes en la página web de la universidad. Aquí en el punto de la bolsa publicamos las fechas de los eventos más importantes que traemos constantemente. Hay conferencias que edita la Bolsa de Valores, comisionistas de bolsa, entidades financieras, compañías del sector real. Hemos traído vicepresidentes y presidentes de compañías que nos hablan cómo funcionan sus compañías y digamos que esto es para todo el público, tanto para la comunidad académica como para las personas que estén interesadas en conocer sobre los mercados financieros. ¿Tienen quizás algún costo estos? Hay cursos gratuitos, como les comentaba, muchas de estas iniciativas son gratuitas. Tenemos programas en conjunto con la Bolsa de Valores que algunas tienen costo, pero digamos que el tema de las conferencias son gratuitas. Perfecto, y nosotros como ingenieros financieros, ¿cómo podríamos contribuir a, digamos, a este tema de educación financiera ante la sociedad? O sea, podríamos nosotros crear como escenarios, espacios en los cuales podamos dar a conocer esta información. Bien, los tenemos muchas líneas en las cuales la universidad y este equipo de investigaciones en el punto se da a conocer. Tenemos 2 programas, el programa Radio Finanzas, el programa Rueda Bursátil, que son 2 programas que hablan de la actualidad financiera a nivel nacional e internacional. Tenemos aquí el punto de la bolsa, donde realizamos conferencias y análisis de coyuntura económica, donde digamos, analizamos lo que está sucediendo. Y digamos que estos son los canales por los cuales la Universidad Piloto da a conocer al público en general qué está haciendo, cómo está analizando y qué es lo que el público necesita también saber con respecto a temas importantes como las pensiones, por ejemplo. Hay personas que nos preguntan, estoy en un fondo conservador, debería mantenerme allí, aunque nuestra función no es asesorarlos, digamos, es orientarlos en cómo funcionan, digamos, cuáles son los diferentes tipos de riesgo, cuáles son los diferentes escenarios que pueden afectar. En este caso, por ejemplo, los fondos de pensiones que se encuentran por ejemplo, en alto riesgo. Hoy vemos una corrección en las acciones, entonces estos fondos pueden verse afectados. Digamos que es como comprender esa mecánica y eso es lo que hacemos aquí en la universidad. ¿Cree usted que, digamos, el problema o la crisis que se vivió de la crisis subprime desde el 2008, 2009, podría haber sido por falta de esta educación financiera? Mira, las personas que tienen conocimientos financieros son las primeras que empiezan a detectar esas situaciones de alerta roja en los mercados. Generalmente el público lo que hace es, digamos, como en el caso de los Estados Unidos, endeudarse más. No hay, digamos, esa ausencia de conocimiento, digamos, que los hace más vulnerables a situaciones de shock, como la que vimos en el año 2008. Muchas personas perdieron sus hogares, perdieron sus trabajos, y lógicamente no estaban financieramente preparados, tenían muchísimas deudas. Digamos que eso hace más relevante este tema de la educación financiera. Es muy importante que las personas del común. Perfecto. Bueno, eso sería el día de hoy, esta entrevista tan especial con el
doctor Gonzalo. De verdad estamos muy encantados de que... No, Carlos, muchas gracias por la invitación y los invitamos a todos a que nos acompañen en el punto de la bolsa, que nos acompañen en todos los eventos que estamos realizando, que es, como mencionaba Carlos, es un apoyo que brinda la Universidad Piloto de Colombia, el programa de Ingeniería Financiera, para el conocimiento de los mercados en Colombia. Muchas gracias. Reconocimientos del PIB, Programa de Ingeniería Financiera. En Radio Finanzas, un experto está con nosotros. Buenas tardes, nos encontramos en una de nuestras secciones de TV Finanzas, que es el experto financiero. Y para hoy tenemos al doctor Andrés Bernaza, que nos contará un poco de Basilea. Entonces, bienvenido a TV Finanzas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta a este importante programa de la Universidad Piloto. Vale, profe. Entonces queremos preguntarte, ¿qué es Basilea, cuándo se crea y para qué se crea Basilea? Bueno, Basilea exactamente es un acuerdo de capital bancario que inicialmente inicia con la creación del Comité de Basilea en 1974. Esto da como consecuencia o surge como consecuencia de la necesidad que tienen los bancos de las 10 principales economías más grandes del mundo por revisar qué pasa con la solvencia de su capital y cómo los bancos están preparados exactamente para poder afrontar crisis financieras y todo lo que tiene que ver con escenarios de volatilidad y turbulencias financieras en épocas de crisis. Bueno, conocemos un poco de Basilea, sin embargo hablamos de pilares. Queremos conocer cuáles son estos pilares fundamentales que se crearon con Basilea. Bueno, inicialmente, como lo estaba diciendo, en 1974 se crea exactamente el Grupo de Basilea, se crea esta primera comisión. Pero realmente la necesidad de hacer un acuerdo de capital se estructura en 1988 como consecuencia de la crisis japonesa y la crisis Loan and Savings que se daba en los Estados Unidos. De manera tal que en 1988 sale el primer acuerdo de capital bancario en donde se proponen 3 pilares fundamentales. El primero, que es requisitos mínimos de capital regulatorio, en el cual se establece cuál sería el capital mínimo que tendría que tener como provisión un banco para lograr darle frente a cualquier turbulencia financiera que se pudiese dar en el sistema financiero nacional e internacional. El segundo pilar se llama examen del regulador, en donde el regulador tendría que estar implementando herramientas de seguimiento y de control con el fin de estar supervisando de cierta forma el nivel adecuado del capital bancario que tendrían en aquel momento los bancos desde 1988, como lo estaba diciendo. Y el tercer pilar exactamente es la disciplina del mercado, en donde generalmente lo que propone Basilea es que se generen los mecanismos necesarios para que las entidades bancarias a nivel transnacional pudiesen reportar cuál ha sido la actividad de su capital bancario y en ese orden de ideas cuál ha sido la relación que se tiene con los actos de especulación y los actos exactamente de inversión en activos financieros. Vale, y teniendo en cuenta que son los 3 pilares, ¿cómo se encuentra Colombia en cuanto a estos 3 pilares que propone Basilea? Bueno, para analizar Colombia, primero lo que tenemos que hacer exactamente es decir que luego de 1988 se dio el segundo acuerdo de capital bancario que se da en el 2004 con el objetivo de fortalecer no tanto el primer pilar que estábamos explicando, sino más el segundo pilar y el tercer pilar con el fin de fortalecer de cierta forma la supervisión y la regulación. Ya el tercer acuerdo de capital regulatorio se da en el año 2010 y en 2010 se evidencia que el problema que trajo la crisis financiera internacional de 2007-2008 desde Estados Unidos y que se extrapoló a todas las economías europeas y parte de las economías mundiales estaba en el pilar 1. De manera tal que lo que se descubre en el año 2010 es que el fortalecimiento del pilar 1 debería estar constituido por elementos que fueran mucho más líquidos y por capital
que aportarían los socios de los bancos con el fin de tener una respuesta mucho más efectiva a cualquier crisis sistémica que pudiese existir en la economía mundial, de manera tal que Colombia, siguiendo en el marco de Basilea y por supuesto haciéndose parte de toda esta generación de instrumentación por parte del Banco Internacional de Pagos, que se conoce como el Bank International Settlements, Colombia empezó a ir desde 1990 hasta la actualidad, más o menos en la transición entre Basilea I y Basilea II. Sin embargo, con la actual crisis financiera internacional que se extrapoló, como lo decía, desde el año 2007-2008, Colombia se dio cuenta que tenía que fortalecer mucho más el pilar 1, y por tanto fue que en el año 2012, exactamente en el mes de julio-agosto, se emitió una nueva circular por parte de la Superintendencia Financiera para que los bancos limpiaran un poco los instrumentos que constituían las categorías de capital regulatorio, y en ese orden de ideas se constituyera el capital regulatorio colombiano con elementos más líquidos y más fuertes para poder absorber posibles pérdidas ante una crisis financiera internacional. Perfecto, doctor Bernaza. Y por último, ¿cree usted que Colombia debería de reestructurar el capital bancario? Por supuesto, algunos estudios dicen que aunque Colombia ha mostrado que el ratio de solvencia de los bancos está sobre el 15, 16 y 17%, el ratio de capital generalmente está constituido por elementos que no podrían dar esa efectividad, esa respuesta inmediata a una crisis sistémica. Como ustedes saben, exactamente en este momento la economía colombiana, y propiamente desde el año 2006 ha venido teniendo un crecimiento importante. En el año 2007 tuvo un crecimiento del 7.2%, luego con una desaceleración normal y una de las que fue menos representativa en la región, aguantando la crisis financiera de 2008 a 2010, y después de 2010 hemos tenido una tasa de crecimiento sostenida. Sin embargo, esto ha hecho que la inversión extranjera directa en Colombia tenga una entrada demasiado significativa, lo que da como consecuencia que Colombia esté expuesto a cualquier shock internacional o a cualquier shock sistémico que se dé en el sistema financiero internacional. Por tanto, pues como lo estaba diciendo anteriormente, es muy importante que de cierta forma Colombia esté muy pendiente de hacer cumplir con esta circular nueva que se sacó en 2012 para el fortalecimiento del capital bancario colombiano, y en ese orden de ideas podamos aguantar una presunta crisis internacional que se pudiese dar a futuro. Bueno, doctor Bernaza, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra sesión de TV Finanzas. Bueno, a ustedes muchas gracias, y bueno, los invito a todos a que vean TV Finanzas. Bueno, esto fue todo para nuestra primera emisión de TV Finanzas. Agradecemos a la doctora Elisa Piedrahita, la decana del programa de Ingeniería Financiera, así como al profesor Andrés Bernaza, que nos colaboró en nuestra primera emisión, y hasta la próxima.